Hola, mi nombre es Wilson Sarria y les doy la bienvenida a Creative Life. Aquí, ¿qué hacemos? Buscar una vida mejor. Y por eso hemos desarrollado toda una serie de videos. Yo creo que muchos de ustedes han visto los videos. Si no los han visto, pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook. Y ir siguiendo todo ese proceso que llevamos a cabo. Este proceso comenzó en el 2016. Se ha visto interrumpido por diferentes procesos y por diferentes cosas, más que nada por una crisis que tuve yo en el 2016, que fue cuando comenzó, y que esa crisis me llevó a reevaluar una cantidad de cosas. Pero continuamos en el camino de encontrar cómo cumplimos nuestras metas. Siempre está ese proceso en que nosotros deseamos algo y hay una cosa automática en nuestra cabeza que nos dice, no, pero es que eso no se puede lograr, eso no se puede hacer, eso es muy difícil. Nos convencemos a nosotros mismos de que hay otras maneras de lograr las cosas más fáciles, más rápidas. Y hoy vamos a hablar de esos dos caminos. ¿Cuál es el camino que tú escoges? ¿Cuál es el camino que tú quieres? ¿Cuál es el camino que tú has escogido para lograr las cosas que tú quieres? Recuerden que habíamos hablado de ser honestos, habíamos hablado de dejar de justificarnos, de hacer una locura diaria, de pedir perdón. Pero hoy, ¿cuál es el camino? Hoy, mirándote aquí a ti donde estás, ¿cuál es el camino que tú has escogido para llegar a donde estás? Vas a pensar que hay muchas cosas que son un accidente. Que no, pues es que a mí me tocó así. Eso es una justificación. Y recuerda, si quieres, regresa al capítulo de no justificar. Ya no vamos a justificar. ¿Por qué? Porque las cosas no, es que a mí me tocó así. Entonces de malas, porque es que yo soy muy de malas y por eso estoy acá. O soy muy de buenas y por eso estoy acá. No. Lo que hay que hacer es decirnos a nosotros mismos cuáles fueron las decisiones que yo tomé que me trajeron hasta aquí. ¿Cuáles fueron las cosas que yo hice que me trajeron hasta aquí? ¿Cuáles fueron las cosas que yo dejé de hacer que me trajeron hasta aquí? Entonces hoy vamos a reevaluar si ese camino de los últimos 5, 10, 20 años de nuestras vidas, hemos tomado el camino fácil o hemos tomado el camino difícil. Hay cosas que en la vida que se nos atraviesan y nos hacen difícil el camino. Hay tragedias, hay sucesos complejos. Sí, pero ¿cómo enfrenté yo esos sucesos? ¿Cómo me enfrenté yo a esa adversidad? Porque, por ejemplo, se los voy a decir, yo en algún momento tuve una crisis personal, una crisis económica. Esa crisis económica no la enfrenté de la manera correcta. Decidí escapar, decidí huir, no la enfrenté. Dejé que me apabullara moralmente, emocionalmente y literalmente me destruyó. Y esa crisis, como consecuencia, me dejó sin familia y me dejó pues sin dinero y en la mala. El asunto fue que yo no la afronté de la manera correcta. Me quería ir por el camino fácil, escapando de mis responsabilidades, escapando de las cosas que yo realmente tenía que defender y cuidar. Entonces me fui por el camino fácil y el camino fácil me tiene, esa parte de esa crisis en ese momento, obviamente provocó otras circunstancias que no eran positivas. En algún momento decidí detener eso y generar un cambio. Pero ese cambio implicaba ir por el camino difícil. Comenzar a creer en mí mismo de una manera en que tenía que creer en lo que no podía ver en el futuro. Y obviamente siempre está este camino fácil que te dice, no, hay otra manera de hacer las cosas donde no necesitas esforzarse tanto, donde puedes mentir, donde puedes engañar, donde puedes, en fin. Pero dije, voy a hacer todo lo posible por irme por acá. Y comencé a acumular. Es muy difícil. Y hay momentos en que este camino fácil llamaba la atención, entonces tomabas una decisión sencilla por el camino fácil. Y yo, ay Dios. Entonces tenía que rectificar. Porque había una cosa y era que yo quería hacer las cosas lo mejor posible. Entonces mirar el camino de mis decisiones, de cómo esas decisiones me han traído acá, es afrontarme a mí mismo, dejar de justificar y comenzar a responsabilizarme de mis acciones. Porque de ahora en adelante, cuando llegue un momento de tomar una decisión,
Entonces voy a tener que revisar mi pasado y ver cuál es la decisión del camino fácil y cuál es la decisión del camino difícil. ¿Cuál es la decisión del camino que no me conviene? ¿Y cuál es la que necesito tomar? Siempre hay decisiones que necesitamos tomar, pero a veces no sabemos cómo o cuál es el camino a escoger. Cuando reviso el pasado de mis acciones y cómo esas acciones me tienen aquí, qué me quitaron y qué me dieron, entonces puedo hacer las cosas ahora con más claridad. Y de eso se trata, de que seamos más claros, de que seamos más lúcidos, de que seamos más conscientes de las cosas que estamos haciendo, de por qué las estamos haciendo, de qué queremos a la larga, de cómo queremos ver nuestra vida. Porque justo en este instante revisamos nuestro pasado y podemos llegar a decir, wow, lo pude haber hecho mejor. Me siento digno de lo que hice o no. Y hay que ser honestos con eso. Es importante que seamos honestos con eso. Que seamos honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y nos digamos las cosas de corazón. Hoy es un día para evaluarnos, pero también para ver cómo vamos a construir los siguientes minutos de este mismo día. Cómo vamos a tomar las decisiones y en qué nos vamos a basar para tomar la decisión que más necesitemos, que más nos lleve a sentirnos mejor con nosotros mismos, a estar en paz con el universo. Hasta la próxima.